Estaba en casa de mis padres y, bueno, pues nos enteramos, yo creo, pronto, o sea, por la radio, fundamentalmente, y me acuerdo que salí al balcón y enfrente de casa de mis padres estaba lo que entonces era el Conservatorio de Música y allí trabajaba una conocida y nos mirábamos sonriéndonos como diciendo, ya sabemos lo que ha pasado, ya se ha terminado ¿no? Que yo es que hacía 15 días, exactamente el 5 de noviembre, que había salido de la cárcel de Pamplona. Y me acuerdo, claro, que viví muy de cerca el tema de la enfermedad de Franco, porque los que estábamos en la cárcel, por razones políticas fundamentalmente, habíamos conseguido tener una pequeña radio. Lo primero que hacíamos en cuanto nos abrían la celda era ir corriendo a la celda de John Amilibia, se llamaba, que era uno de Legazpia, pero de ETA y tal, y nuestra pregunta era, ¿se muere o no se muere? Y él decía, yo creo que sí, pero yo ya para el 5 de noviembre exactamente, yo salí, entonces me pilló los últimos días de la enfermedad ya fuera. ...73, 74, el propio 75, hay ya varios signos o señales que denotan que el régimen y la dictadura está en crisis. Primero, el aumento extraordinario año tras año de las movilizaciones obreras. En el caso de Navarra, por ejemplo, la primera huelga general de toda la dictadura franquista en Navarra es en junio del 73, la huelga de motor Ibérica, pero luego en los años 74-75 hay un continuum, sobre todo en la época del invierno, que es cuando se negocian o se negociaban los convenios colectivos y tal, que generaba un continuum de movilizaciones desde noviembre hasta enero-febrero que va increciendo. O sea, la clase obrera tiene un papel importantísimo. Y luego, a nivel político, es un año de recrudecimiento de la represión. En el año 75 se vuelve a poner en marcha un estado de excepción, en abril del 75, contra Guipúzcoa y Vizcaya, con centenares de personas detenidas, y con una legislación antiterrorista que le va a seguir al estado de excepción en agosto del 75, que es lo que lleva a las ejecuciones estas de septiembre del 75. Por primera vez, por ejemplo, desde el año 74, dentro del ejército, que era la columna vertebral de esa dictadura, surge una asociación de militares, la Unión de Militares Demócratas, la UMD, que la van a desarticular en el 75, pero que significa que en el propio núcleo central, que es el ejército, hay ya gente que está cuestionando el papel del ejército y la propia dictadura. La Iglesia, lo mismo, que había sido otra de las columnas fundamentales del régimen dictatorial, hay sectores ya muy críticos, incluso empieza a haber hasta en la propia jerarquía eclesiástica y en la base de la Iglesia desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso del País Vasco hay tantos curas o sacerdotes implicados tanto en el apoyo a organizaciones y a dinámicas antifranquistas en logísticos como incluso en su propia militancia, que obligaron al régimen a crear una cárcel para sacerdotes, que es la cárcel de Zamora, que empieza a funcionar desde 1968. Y la propia burguesía se da cuenta que una huelga que en cualquier lugar de Europa se llevaba y se conducía de forma, vamos a decir, lógica, por cauces sindicales y que no generaba ningún problema de orden público, aquí cualquier huelga, ¡pum!, pasaba a multiplicarse en sus consecuencias y en sus efectos porque había una represión política respecto a ello. Y la propia burguesía y capitalistas dicen, aquí deberíamos tener unos sindicatos libres como en Europa, con los cuales poder negociar, que no hubiera una represión y que hubiera ya... Entonces, todo esto son datos que configuran una crisis de la dictadura, pero no terminábamos de terminar con ella. La prueba es eso, que Franco, como se dice, muere en la cama. El tema, entonces, central era, por ejemplo, que no hubiera ya presos políticos, que hubiera una amnistía, una libertad, y hubiera unas libertades democráticas que, claro, ahora a la gente, sobre todo a las generaciones jóvenes, bueno, pues les puede decir cosas naturales, pero es que entonces las libertades, los derechos más básicos de asociación, de reunión,
¿eh? De formar organizaciones y poder funcionar como tales, de expresión. O sea, a ver, es que eran cosas cerradas y vetadas durante 40 años. Entonces, la muerte de este hombre suponía el que se podía aflojar y se podía avanzar en la conquista de eso, de libertades básicas y derechos básicos. 50 años de la llegada a la democracia. No. La democracia no llegó el 21 de noviembre, o sea, en cuanto este se muere. No. La democracia o los parámetros, diríamos, para avanzar hacia una democracia, en el sentido de, por ejemplo, de que haya derechos democráticos básicos, generales y tal, se conquistó. Se conquistó a fuerza de movilizaciones, de pelea y de muertos y de continuas agresiones por parte, por ejemplo, de esas fuerzas policiales que provenían del franquismo y que pasan a la transición y a la democracia, vamos a decir, posterior, sin ningún tipo de criba, ni de limpieza, ni de purga, etcétera. Mínima, no hubo nada. Aquí no fue como en Portugal, ¿vale? Aquí no, pasó toda la judicatura, todo el aparato militar, todo el aparato policial, pasó incólume, igual. Se ha trivializado lo que fue la dictadura, se ha edulcorado y se ha hecho una apología del proceso de transición, desvirtuándolo además de lo que en realidad fue, en el sentido este de que automáticamente se adjudica la transición y la llegada de la democracia a una cosa casi automática y gestada por los grandes nombres, es decir, por Suárez, por el Rey, por Torcuato Fernández Miranda y por el Partido Comunista con Carrillo a la cabeza y el Partido Socialista González, y no se ha hecho nunca un análisis crítico realmente de lo que verdaderamente fue la dictadura. Ahora sí que se estudia ya el franquismo en los libros de texto y demás, pero bueno, de una forma muy limitada en el tiempo, en el espacio escolar, en el currículum escolar. Entonces lleva a un desconocimiento, yo pienso, a niveles de enseñanza y a nivel de la sociedad en general, de lo que verdaderamente fue la dictadura. Que no lo olvidemos, son 40 años, significa que prácticamente la mitad del siglo XX, si añadimos la dictadura de Primo de Rivera, España vivió bajo parámetros antidemocráticos.